Hablar conmigo. A ver, chicos, o no me quieren contestar o no me escuchan. Se le escucha muy bajo, profe. Déjenme ver. No se le escucha nada, profe, si está hablando. ¿Ahí se me escucha? Hola. Sí, profesor, pero un poco bajo. Sí. ¿Todavía abajo? Sí, profe, se le escucha bien bajo. Déjenme arreglar un ratito el audio, que parece que es problema de que el audio. Ahí, ¿cómo me escuchan? Hola. Ahí está mejor, profe. Ahí está bien. Ya, ok. Bueno, chicos, buenas tardes con todos. Disculpando que he tenido muchos inconvenientes durante el fin de semana con mi compu, pero bueno, persisten estos inconvenientes, ya como que requiere cambio. El día de hoy, chicos, vamos a ver un tema afines con relación a lo que ya hemos visto durante los días anteriores, que es urgencia. Entonces, bueno, en los primeros días hablábamos de los primeros auxilios, de los principios de emergencias, hablamos también de ciertos accidentes e incidentes a los cuales se puede aplicar los primeros auxilios. Hablábamos también en la última clase, hablamos algo sobre la aplicación de los primeros auxilios en personas con paro cardiorrespiratorio y bueno, otros tipos de índoles en cuanto a materia de salud. En esta ocasión, pues vamos a hablar de lo que son las urgencias. ¿Qué son las urgencias para ustedes? ¿Qué significa urgencia? Perdón, profe. ¿Qué es una urgencia en el área de la salud, no? Una urgencia es una situación apremiante a la que se puede someter una persona por cualquier tipo de accidente. Sí, donde se pueden ver afectados órganos o sistemas, ¿no? A ver, ¿quién más refuerza lo que habló Edgar? Buenas tardes. Puede ser debido a traumatismos, infecciones, problemas de circulatorio, cosas así, ingeniero. Ya. Hay Eh, una relación, sí, Jonathan, te escucho. Así, le iba a decir que lo más relevante que podría ser es que en la urgencia es en donde no existe un compromiso a la vida. Y en la emergencia existe un compromiso vital para la persona. Exclusivamente, ¿no? Hablando de lo que es salud y en este caso la vida de la persona más que todo. Sí, Edison. ¿Y vas a hablar, Edison? ¿Quién iba a hablar?
Sí, yo Edison, Sí. hablas usted estaba hablando de urgencias, ¿verdad? Ujú. En el área de la Urgencias salud, pues. médicas. Claro, eso trata de decir es cuando algún tipo de accidente o cosa que le haya pasado a alguna persona tiende a a arriesgar su vida. Es decir, decimos que la urgencia, como su nombre mismo le dice, es una alteración a nivel de la salud, les repito, en cualquier órgano o sistema que aparece de manera abrupta. Es decir, ese tipo de afectaciones en la salud que uno no la espera, ¿no? Puede ser de manera externa o de manera causada por agentes externos o causados por agentes internos. Una urgencia por agente externo, ¿como cuál? Un ejemplo, Belén. Una urgencia por agente externo sería no, no creo que le podría decir. Ya, sí, no, tranquila, no te preocupes. A ver, vamos a tratar de determinar y especificar cuándo es una lesión, una enfermedad o una alteración en la salud causada por agente externo y por agente interno, para poder entender un poquito más a la pregunta que yo formulo, y saber, pues, de fondo, pues, a lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Porque ahí en urgencia hay una similitud de patologías que se presentan, pues, y que tienen que ser consideradas y tomadas en cuenta cuando se trata de una aplicación en primeros auxilios. A ver, ¿quién me puede decir si cuando una enfermedad es causada por agentes externos? Y me aplica un ejemplo para poderles entender un poquito mejor. Tal vez en ese caso entraría una intoxicación debido a exponerse ya sea a componentes químicos altamente tóxicos, por así decirlo. Ese sería ¿Cómo uno. cuál es? No sé, digamos, inhalación, qué sé yo, digamos, de gas. Ya. Podría ser uno. Sí, a ver, vamos a especificar bien. Los agentes externos son aquellos que son provocados o son inducidos a nivel de una alteración en la salud de la persona por la parte externa, ¿no? Vamos a decir, ahorita Edgar dice, por una afectación por inhalación de químicos. Sí, efectivamente. Hay un sinnúmero de factores externos. Bueno, tenemos los accidentes de tránsito propiamente dicho, que a veces uno no es que no es que los va a provocar, ¿no? Pero puede ser que la otra persona tenga esa injerencia en provocar un accidente, en esos de los casos. La parte de intoxicación puede ser una intoxicación alimenticia por un mal estado de algún alimento que haya ingerido la persona. Un agente externo, hablamos de los paros cardiorrespiratorios, aquellas alteraciones emocionales que son provocadas por una emoción fuerte, una noticia fuerte venida de la parte externa. Sí, todos esos factores externos van a incidir a que se provoque una alteración en la salud de la persona y se lo pueda considerar como una urgencia. ¿Cuáles son esas urgencias? Las urgencias son aquellas que aparecen de manera abrupta y que tienen que ser atendidas de manera inmediata. Tenemos un sinnúmero de urgencias y que, bueno, hay unas más frecuentes con relación a otras, pero no dejan de ser urgencias. Aquí tenemos a un compañero de ustedes que trabaja en esta área y que también, pues bueno, nos podría decir un poquito más de la urgencia, pero en todo caso vamos a especificar bien cuándo son urgencias, alteraciones en la salud causadas por agentes externos y cuándo son por agentes internos. Si ya tenemos entendido, Belén, si ya tenemos entendido cuáles son los agentes externos, ¿cuáles serían aquellos agentes internos que también provocan una alteración en la salud? Casey.
Enciende el audio, que si no te escuchamos. No te, ahí sí. Sí. Los agentes internos serían enfermedades hereditarias, tal vez. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el cáncer puede ser hereditario. Son células cancerígenas que enferman desde adentro del organismo. Bueno, vamos a tratar de especificar bien. El cáncer en sí, sí, no, es una enfermedad catastrófica que automáticamente altera el sistema inmune de toda persona. Ataca las células buenas a través de las células malignas y provoca una proliferación, bueno, expandiéndose y terminando en una metástasis. Pero como una urgencia, más bien sería una consecuencia, sí, de esta enfermedad catastrófica que haya provocado una urgencia en ese paciente, como por ejemplo, ¿qué tipo de urgencia, Jonathan, podría provocar el cáncer? Porque el cáncer en sí, bueno, patológicamente y en los estatus médicos también pues está demostrado, y en el área de la salud está demostrado que el paciente por lo general, cuando tiene un cáncer, nunca mueren de cáncer, lo que mueren es de una descompensación a nivel de sus componentes metabólicos dentro del cuerpo, y con ello conlleva a un paro cardíaco, sí, un infarto del corazón, pero es por descompensación debido a que ya las células malignas han invadido campo y hay una proliferación provocando una metástasis y por ende una descompensación metabólica de toda esta persona. Y bueno, conllevan a ningún paciente. Te dicen sí, patología cáncer, pero ¿cuál fue el motivo del fallecimiento? Un infarto. Es como los pacientes con VIH, los pacientes de COVID, que tenemos ahorita una enfermedad latente. El paciente, tú ves de pronto en el diagnóstico, dice sí, tuvo COVID, pero murió por un infarto. Esa fue la causa. A ver, Jonathan, sí me entendió la pregunta de acuerdo a lo que nos hablaba Casey. Claro, yo le podría decir que una urgencia se podría dar o en el momento que el paciente no se va a realizar su quimioterapia, porque ellos ya tienen o saben qué es lo que tienen que hacerse. Entonces, si ellos tuvieran algún trauma o les fuera a llegar a dar un paro, yo creería que eso fuera una emergencia. Pero en este caso, ellos saben lo que tienen que realizarse periódicamente. Entonces, una urgencia sería el olvido o el descuido que la persona tuvo al no realizarse su quimioterapia. La urgencia vendría a ser prácticamente la consecuencia que ha provocado esa falta de atención, en este caso de la quimioterapia, porque sabemos que este tipo de pacientes se descompensan enseguida. Entonces esa descompensación te puede provocar hinchazón, te puede provocar una disnea, te puede provocar un infarto. Hay muchas consecuencias que provoca este tipo de descompensación, ¿no? Pero para eso están los entendidos en la materia, pero por sentido general, el conocimiento general que uno debe de tener para poder hablar con propiedad de este tipo de lesiones, pues bueno, podemos ameritar de que, te puedo decir, Casey, que el cáncer, más bien las consecuencias del cáncer son consideradas como una urgencia, pero en sí el cáncer así no. Sí, eso para que tengas un conocimiento. A ver, bueno, entonces podemos citar una consecuencia de este tipo de patología como una urgencia, pero una consecuencia cualquiera de ellas, ¿no? Porque sabemos que el cáncer puede alterar algunos tipos de acciones patológicamente dentro de nuestro cuerpo, ¿no? A ver, otro ejemplo que me puedan citar en cuanto a los agentes internos que pueden provocar una urgencia. Ahí sí podría ser, como dijo la compañera, enfermedades ya que que tiene o que padece la persona por el mal estilo de vida o algo. En este caso podría ser la
hipertensión, que puede llegar a un accidente cerebrovascular, a la elevación de su presión. A mi parecer, también, no sé si estoy bien o mal, podría ser en este caso la apendicitis. Sí, Eso puede poner un papel. ese más que Sin una avisar, urgencia, llega y te duele y te abren la panza y chao. te abren en la panza y chao. Morocho para hablar. Bueno, está bien. Tienes la idea clara. Sí, son tipos de urgencias que, esas son las urgencias, ¿no? Que uno espera dentro de este tipo para el estudio de estas áreas, donde en realidad, pues, tú ves llegar en la urgencia, ves llegar rápido pacientes que automáticamente tienen ya signos y síntomas de manera agudo y que no pueden esperar más, ¿no? La atención es rápida, es inmediata. Entonces, hablando ya de lo que son agentes internos y agentes externos a los cuales me estoy refiriendo, pues ya tenemos un poco entendido de lo que vamos a hablar. Entendido, Belén, no sé si algún compañero o compañera tiene alguna duda en cuanto a las urgencias. Ya sabemos cuáles son los factores que van a afectar este tipo de alteración en la salud de la persona y se la pueda considerar como una urgencia. ¿Cuándo es urgencia y cuándo no son urgencias? Porque también, bueno, yo puedo decir, me duele la cabeza, pero es tolerable, tengo una cefalea, pero es tolerable. No sé si yo llego al área médica donde trabaja Jonathan y le digo, sí, tengo una cefalea, pero haciendo la anamnesis respectiva, resulta que no es de tanta urgencia y ellos siempre le van a dar prioridad, y yo sé que les ha pasado, le van a dar prioridad a aquellos pacientes que sí en realidad ameritan urgencia. En la actualidad, siempre hay que traer a cola este tipo de ejemplos porque el COVID, pues bueno, ella es una pandemia nacional, mundial, que ustedes tienen mucho conocimiento y que cuando llega un paciente con COVID, en realidad que tenga una urgencia son aquellos pacientes que ya llegan con una disnea muy complicada y una saturación más allá por debajo de lo normal, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede considerar una urgencia. ¿Es así, Jonathan? Sí, profe. En este caso, como usted dice, ya se conoce cómo es la enfermedad, entonces, o el virus, cómo está actuando. Entonces, en este caso, nosotros tomaríamos como una urgencia o una emergencia dependiendo de los signos vitales. Una urgencia siempre y cuando no afecte a los signos vitales o no afecte a la persona directamente. Y cuando es una emergencia, cuando los signos vitales de los órganos diana están alterados o ya comienzan a tener dificultad. Sí. Es muy importante conocer los órganos diana, ¿no? Si sabemos, ustedes saben cuáles son los órganos diana, ya que lo citó Jonathan. Yulixa, ¿conoce los órganos diana? No. No conocen los órganos diana. ¿Quién conoce los órganos diana? Bueno, Jonathan me imagino que se los de conocer. Sí, No, eh, sí, te escuchamos. ya, para tomar una referencia sería que los órganos diana son aquellos los principales, los que nos dan vida a nosotros o los que nos mantienen con vida. En este caso sería cerebro, corazón, pulmones, riñones, ya que son los primeros, los órganos más esenciales para que nosotros contemos con o podamos Sí. estar con vida. Principalmente haciendo un estudio y un análisis de los diferentes órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo humano, se denomina órganos dianas a los que tienen esa principal función para poder mantener la vida de la persona. Estamos hablando del cerebro, del sistema cardiorrespiratorio, donde está compuesto por el corazón y los pulmones.
el sistema respiratorio propiamente dicho, y los riñones. Entonces, son órganos muy importantes considerados como diana porque vienen a dar un mantenimiento de estatus de vida en todas las personas. Bueno, entonces, considerando y teniendo ya bien en claro lo que son urgencias, he ahí una de las preguntas que ustedes, incógnitas que ustedes se pueden formular cuando están frente a un incidente o un accidente donde ahí exista varios, en este caso, varias personas afectadas. Determinar y saber identificar cuáles son esas personas que en realidad tienen esa urgencia de haber tenido, de tener una gravedad, donde ustedes puedan hacer donde puedan darle la prioridad y atenderlos a ellos de manera principal, ¿no? Entonces, tener todo esto en claro y vamos a poderlo aplicar en el caso cuando nos encontremos frente a esos tipos de accidentes donde hay varias personas afectadas. Perfecto. Continuamos. Voy a proyectarles la diapositiva. Les he citado las enfermedades más frecuentes, pero las más frecuentes que ustedes pueden observar durante una área de urgencia y que también pues tiene que tener ustedes conocimiento básico para poderla aplicar en el momento que se presente, ¿no? Aquí tenemos, chicos. Sí. Una urgencia es todo aquel problema de carácter médico y o quirúrgico que aparece de forma abrupta, a menudo sin signos previos a su aparición en una persona y va a afectar a la viabilidad de sus órganos vitales o tiene el riesgo también de derivar en algún trastorno que comprometa su vida. He aquí algunas de las indicaciones a las cuales nosotros ya hablamos ahorita, haciendo un preámbulo, un análisis en cuanto a este tema de urgencias. Además la urgencia requiere de atención clínica inmediata, ¿no? Pues algunas de estas situaciones pueden derivar en el fallecimiento o al menos tienen muchos riesgos de dejar secuelas graves que en poco tiempo pueden aparecer o desaparecer. ¿En qué sentido? Ustedes, bueno, ya hemos hecho el análisis respectivo en cuanto a la aplicación de los primeros auxilios y hemos notado de que cuando los primeros auxilios tú lo aplicas de manera rápida, eh, teniendo mucha base de conocimiento, puedes salvar vida. Pero así también, si no tienes esa experiencia y haces una manipulación no adecuada, puedes provocar una lesión incluso irreversible y que puede dejar secuelas en esta persona. Entonces, todo ese tipo de afectaciones que puede darse en el caso de que se pueda presentar un accidente, nosotros tenemos que tener esa curiosidad y ese conocimiento a fondo de poder aplicarlo. Entonces, las urgencias, ustedes cuando han observado un accidente, puede ser por televisión o en vivo en directo, se dan cuenta que los primeros en llegar, bueno, siempre son las personas por ahí que andan de pronto cerca del accidente y que algunas, bueno, prestan su ayuda, su contingente, pero no teniendo el conocimiento básico. Pero en cambio, cuando ya se requiere de una urgencia, de una atención, pues llaman a los paramédicos, ¿no? Los paramédicos que hacen de estabilizar, la función de ellos es estabilizar, darle la atención prioritaria a la persona accidentada y llevarlo pues al centro de salud ya monitoreando en condiciones óptimas como para que pueda ser intervenido o asistido en este caso por el profesional del caso para este tipo de pacientes. Aquí tenemos, bueno, una de las urgencias más comunes y yo creo que llamada en un gran porcentaje que se presenta, ¿sí?, a nivel mundial son los infartos agudos del miocardio. Esos infartos que no respeta edad, ni sexo, ni color, ni raza, son aquellos que se dan por muchos factores. En la clase anterior veníamos hablando
de aquellos factores que son provocados en este caso por una mala ingesta de parte de los hábitos alimenticios que nosotros llevamos y que en realidad a veces no le tomamos importancia. Sí, esos son factores, ¿no? Factores incidentes. Son los que tienen, es un factor incidente en un porcentaje muy alto. Hay otros factores también incidentes como los factores congénitos, los factores hereditarios, aquellos factores adquiridos en la cual, pues, les repito, por la mala alimentación, por el estado de vida que llevan estas personas, pues, hace que conlleve a provocarse un infarto del miocardio, ¿no? Los infartos del miocardio son quizás las urgencias médicas más graves, ya que de no actuar rápidamente el paciente morirá. E incluso si se actúa rápido, es posible que el desenlace sea fatal. Los infartos son provocados por un coágulo que bloquea las arterias del corazón, que son las encargadas de suministrar sangre y oxígeno a este órgano. Estos coágulos a su vez surgen debido a un exceso de colesterol en la sangre, una situación que, si bien los factores genéticos y hormonales influyen, viene provocada especialmente por los malos hábitos de vida, es decir, los malos hábitos no tan solo alimenticios, sino también otro tipo de hábitos como cuáles. A ver, ¿quién está aquí en el aula? Yo solamente nombro a Jonathan, a Edgar, a Belén, a Casey, a Yulisa. Aquí está Sergi. Sergi, hay una chica que se llama Sergi. Profe, Sergi me escribió Sí. diciendo que estaba en el médico con la mamá y que no se iba a poder conectar. Pero, Casey me está hablando, ¿no? Casey, pero esta niña, no sé si en las otras clases ya voy a ver determinadamente cómo está la asistencia de ella en el sistema. Pero yo casi no la nombro. Es más como que si no asistiera a clase, no me participa en nada. Bueno, eso es tema de asunto para revisar. ¿Me revisas eso, Casey, no? Ya, profe. Gracias. Entonces, necesito que me observar qué tipo de situaciones se dan cuando existe un infarto en este caso, ¿no? Hablábamos, le decía, en las clases anteriores de que los infartos son provocados por esa arteriosclerosis que se forma dentro de las paredes de la sangre y que automáticamente pues afectan al órgano principal de distribución de la sangre, que es el corazón. El tipo de hábito, sí, no tan solo alimenticio, ¿qué otros tipos de hábitos pueden estar afectando a estas personas? ¿Quién me puede decir? Ya hablamos de un hábito, que es el mal factor alimenticio, los malos hábitos alimenticios. Pero hay otros factores, ¿como cuáles? En este caso podría ser, bueno, sería un factor, por así decirlo morochamente, un factor sorpresa. No, solamente te escuché factor sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? No, o sea, me refiero a que muchas de las personas o tienen un paro, por así decirlo, por alguna excedencia en sus sentimientos, por así decirlo. Se alternan demasiado, o psicológico, por así decirlo. Sí, la parte emotiva, la parte psicológica de toda persona afecta el sistema cardiológico más que todo, ¿no? Las emociones, lo que es, las emociones van incluidas tristeza y emoción propiamente dicha por alguna noticia que tú recibas, pero son situaciones que afectan también directamente el sistema cardiorrespiratorio. ¿Qué otro tipo de factor son incidentes para que se provoque estos infartos de miocardio?
El tabaquismo, la hipertensión, el sedentarismo, eh, ¿qué más? Esos La creo que son diabetes. los principales. Ya, sí. Diabetes. Hay muchas causas, no se las he citado aquí, pero sí hay muchas causas que inciden a que aparezca este infarto agudo del miocardio. Entonces, entre las más conocidas tenemos que son, y las más conocidas y las más frecuentes, ¿no? El tabaquismo, el alcoholismo, la vida sedentaria, el exceso también de ejercicio te puede provocar un infarto del miocardio. No es que solamente las personas que tienen un sedentarismo pueden estar propensas a tener este tipo de problemas. También las personas que tienen exceso de actividades físicas o exceso de otros tipos de actividades en las cuales pues te puede provocar, te puede desencadenar en una afectación a nivel del miocardio. Los factores genéticos, aquellos factores genéticos que ya la persona propiamente dicha nace con esos problemas, ¿no? Que estos problemas se van haciendo su aparición a partir de la juventud, donde ya todo tipo de pensamiento, esfuerzo, tanto físico como mental, hace acarrea de que ya la persona vaya teniendo más sobrecarga, ¿no? Más sobrecarga a nivel de su cuerpo. ¿Por qué? Por las responsabilidades a las que amerita, por el hecho de que entre más, más compromiso tenga adquiridos, la carga va a aumentar. Entonces todo eso se va acumulando y puede desencadenar en una afectación de ansiedad, de estrés, provocando un infarto. Entonces son factores también incidentes que se suman a los ya conocidos. Otras de las urgencias más comunes que nosotros vemos en esta área son las crisis asmáticas. Hablábamos, bueno, con ustedes yo no hablaba con otro paralelo, hablábamos de aquellas afectaciones que se dan en el sistema respiratorio, aquel sistema respiratorio pues que está formado. ¿Ustedes están viendo anatomía y fisiología? Parece que no, creo que es en el otro nivel. No, no, Mayra, aún no. No, ya. Entonces, la crisis asmática, para que ustedes tengan un conocimiento cómo se dan las crisis asmáticas, tenemos que tener una base, ¿no?, de conocimiento para saber cómo funciona este sistema respiratorio a la cual se va a ver afectado por este asma. Entonces, ¿cuál es la parte anatómica de cómo está conformado anatómicamente el sistema respiratorio? El sistema respiratorio anatómicamente está conformado por los huesos nasales de la nariz, en este caso, por la laringe, sí, por la tráquea, pues la tráquea, ¿no es cierto? Por la tráquea, está formado por los bronquiolos, aquí ustedes están viendo los bronquiolos, estos son los bronquiolos, ¿sí? Perdón, los bronquios y los bronquiolos que llegan a la parte de las terminaciones de la ramificación de lo que son los bronquios. Y los pulmones propiamente dicho, ¿no? Que están recubiertos por una pleura, la pleura pulmonar. Entonces, esa es la composición anatómica del sistema respiratorio. Una crisis asmática automáticamente va a provocar un cerramiento o una obstrucción de este sistema respiratorio. Ahora, ¿cuáles son aquellos factores que pueden incidir para que se presente un asma? ¿O ustedes creen que aparece así nomás, de la noche a la mañana, el asma? Podría ser por la mascota o el humo de tabaco. ¿Ya? Por cualquier ¿Qué tipo pasa? ¿Qué me está hablando Edison? Yo soy. Josué, a ver Josué, ya que metiste el dedo a la llama, a ver, cuando hablamos de mascota, ¿por qué puede ser por la mascota? ¿Qué tiene que ver la mascota? Es Aquí como en que botan siempre pelo, pues, y eso es como por ejemplo, mi mami tiene alergia y
Y acá la perra tengo que limpiarla todo el rato. Y tiene unos pelos, unas pelusas que ella le hace estornudar. Ya, pero tú bañas al perro y tú no te bañas, pues. ¿O sí te bañas? Claro, pues. No, yo sí me baño todos los días. Ah, pues, y de pronto no, yo decía que no debe ser el perro que le tiene alergia, tu mamá me va a decir a ti. También puede ser los ácaros, ¿no? El polvo también. Eh, Directamente, a ver, el tipo de crisis asmática, si es declarada, ya es diagnosticada tu mami por ese caso, habría que ver, determinar cuál es la causa. Sí, ahí nosotros, antes de que aparezca el asma, tiene que haber algún antecedente patológico. ¿Qué provocó? ¿Cuál es el origen del problema? Ya te dicen, si de pronto te declaran, tú eres un paciente asmático, sí, te pueden hacer, eso es un diagnóstico, pero ¿qué causó esa asma? ¿Cuál fue el origen del problema? De pronto, bueno, hay muchas causas que pueden provocar perdón, el asma. ¿Cuáles son esas causas? Pues, sí, lo que es los ácaros, puede ser el pelaje de los animales, que el gato, que el perro, los ácaros que vienen en esos en los peluches, en las sábanas, en los colchones, en todas esas utensilios de tela que nosotros tenemos y que a veces no nos damos cuenta. Es más, ni los vemos. Aquel paciente que se hizo asmático o persona que se hizo asmática porque de pronto está rodeado de una contaminación ambiental provocada por, vamos a decir, ustedes viven cerca algún micromercado o alguna tienda donde expendan o vendan lo que es combustible, perdón, insecticidas, cosas por así, ¿no? Habría que determinar cuál es el tipo de afectación que ha tenido para que ella tenga esta asma, que desencadene crisis asmática cuando le da la alérgica, porque me imagino le da la alergia y se vuelve ya con una respiración difícil, comienza a tener complicaciones al sistema cardiológico, va a haber taquicardia, entonces le cambia del genio. Hay muchas situaciones que se dan en respuesta a la aparición de esta asma, ¿no? Pero habría que ver, determinar cuál es el origen del problema para en sí pues ir sabiendo por qué es que se provoca el asma en este tipo de pacientes. Entonces, he ahí pues una de las situaciones que nosotros debemos hasta cierto punto las personas, yo soy un paciente asmático, sí, perdón, asmático no, alérgico. Hasta cierto punto las personas que somos alérgicos debemos tener ese cuidado para poder cuidarnos de lo que es el polvo, de lo que son olores fuertes, colorantes, esa contaminación ambiental que de pronto puede venir precedida del mismo ambiente de la calle o en su defecto algún área o parte laboral donde esté siendo contaminado el ambiente. Entonces, ¿qué decimos del asma? Sí, el asma es una enfermedad respiratoria muy frecuente en todo el mundo y consiste en unos episodios o ataques en la que las vías respiratorias de la persona se estrechan y se hinchan, produciendo mayor mucosidad y por lo tanto dificultando la respiración. No suele ser un trastorno grave, ya que los episodios no tienen por qué ser fuertes y además suelen poder solucionarse rápidamente con el uso de un inhalador. Estos casos se presentan a diario, sí, más aún cuando estamos frente a esta pandemia, donde el tipo de afectación que provoca en la persona es el sistema respiratorio. Ahora, tenemos sistema respiratorio alto, sí, y tenemos sistema respiratorio bajo. ¿Cómo está formado el sistema respiratorio alto o respiración alta? Por las fosas nasales, por la nariz, por lo que es la laringe, sí, y parte de lo que es la tráquea. Ustedes se han escuchado cuando dicen los médicos, lo que pasa es que no le afectó mucho el virus del COVID, porque el virus se alojó en la parte superior
Sí, o en la parte alta de la respiración. Entonces la parte alta abarca todo esto, ¿no? Lo que es fosa la nariz propiamente dicha, la laringe y parte de la tráquea. Esa es, y la boca, ¿no? Esa es de la parte alta. Y la parte baja, estamos hablando de los bronquios que vemos aquí. Sí, esta rama de aquí son los bronquios, los bronquiolos, que ya son las ramificaciones, y lo que es los pulmones, ¿no? Uno derecho y el otro izquierdo. Entonces, esa es considerada el sistema respiratorio parte baja. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas, hasta aquí? ¿Los escucho? Cuando dicen que el virus se aloja, o sea, en la parte alta, así como usted dice que es en la nariz y en la boca, parte quiere decir que son las defensas, por ejemplo, la adenoide y las amígdalas, ¿verdad? Sí, esa es la parte de defensa de nuestro cuerpo, pero no necesariamente podemos decir que porque es la parte de defensa se alojan ahí y la defensa de nuestro cuerpo no la deja pasar. Por un lado, sí hay cierta veracidad en cuanto cuando se habla de la inmunidad de una persona, ¿no? La inmunidad de una persona te da a que si te afecta, si te contagias por el virus, la afectación sea mínima, pero es porque tiene buena defensa, no es como cuando uno va, cuando tú ves esos programas en televisión de guerra. Sí, el que tiene muy buena defensa para poderse defender del ataque, seguramente va a resistir, va a sobrevivir. Pero hay algunas personas que este sistema inmune lo tiene muy vulnerable, entonces son presa fácil a que cuando les ataca el virus, pues automáticamente no resisten. No resisten porque el virus como que tiene las puertas abiertas y lo que hace es ingresar. Sí, ingresa de la manera tan rápida a través del sistema respiratorio, pues y ya se va a alojar. Cuando se aloja en lo que es los bronquios y los pulmones, pues automáticamente te congestiona el mismo y te lo tapona, dificultándote consigo la respiración. Por eso que este tipo de pacientes, debido a la respiración difícil que hace, se mueren de infarto. Entonces, ese es el inconveniente, Edison. ¿Alguien más quería hacer otra pregunta? Bueno, vemos. Aquí tenemos otro tipo de urgencias muy comunes, como son la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una condición clínica que suele aparecer de forma abrupta después de sufrir durante tiempo una cardiopatía isquémica, la enfermedad que más muerte causa en el mundo y que puede derivar en esta insuficiencia cuando el corazón deja de bombear sangre, situación que evidentemente pone en peligro súbitamente la vida del afectado. Puede ser por acumulación de grasa o acumulación de grasa a nivel de las paredes de las arterias. Miren, la insuficiencia cardíaca prácticamente es patológico, ya es una enfermedad adquirida o puede ser congénita también, donde existe un mal funcionamiento de lo que son las válvulas del corazón. Ese mal funcionamiento que a veces en algunas personas no presenta síntomas, pero hay otras personas que sí presentan síntomas, como cuáles. Sí, ¿qué tipo de síntomas pueden aparecer cuando hay una insuficiencia cardíaca? Bueno, hay muchos, por decirles, cansancio, que ustedes realizan una actividad, vamos a decir, se levantan de su cama al baño y sienten ahogo o esa falta de respiración que suelen tener este tipo de pacientes porque no hay un buen fluido de sangre y no hay un buen bombeo de la misma hacia el corazón. Entonces, el corazón se va a ver mermado, se va a ver prácticamente afectados por esta falta de circulación. Ese tipo de bombeo que normalmente debe existir en este órgano debe ser durante las 24 horas, no solamente que hoy día sí, que mañana no, no es como nosotros. Nosotros de pronto nos ponemos límites en decir, o condiciones, decimos, bueno, hoy día me toca estar aquí, mañana tengo que ir más allá, y así sucesivamente. En cambio, el corazón, la actividad diaria del corazón son las 24 horas
y bueno, es el único órgano, como yo les decía en las clases anteriores, que no descansa, es el que va a mantener activo a nuestra vida, ¿no? Es la que nos mantiene todavía aquí. Una afectación a nivel de él, pues ya ustedes ya están observando los tipos de consecuencias. Cuando hablamos de isquemia, isquemia cardíaca, estamos hablando de una afectación degenerativa a nivel de lo que es el sistema cardíaco. Entonces, he ahí pues una de las condiciones a las cuales el órgano del corazón es el más importante de todo. Prácticamente es el motor de nuestro cuerpo. Así como el carro tiene su motor para poder funcionar, nosotros también tenemos nuestro motor, que es el corazón. Otra de las urgencias cuando se presentan afectaciones, accidentes, incidentes, son los politraumatismos. Nosotros observamos accidentes de tránsito en la televisión, observamos en los diarios escritos, personas que de pronto llegaron a visitarnos y nos fueron contando de que existe o existió algún accidente o algún incidente donde hubieran varias personas afectadas. Cuando hablamos de politraumatismo, estamos hablando de varios traumatismos, es decir, de más de 2 o 3 traumatismos, ¿no? Poli son 5. Puede que sean 6, pueden que sean 7, pueden que sean 3 o 4. Entonces ahí estamos hablando de varios traumatismos. Traumatismos que se pueden presentar en la parte estructural y ósea muscular de nuestro cuerpo, que a veces pues nosotros cuando vemos esos tipos de accidentados los queremos manipular, los queremos llevar de manera más rápida para que se pueda salvar, pero sin darnos cuenta que de pronto ha recibido algún traumatismo fuerte en alguno de sus miembros que le pueda causar alguna alteración de manera permanente y no está bien porque por querer mejorar o salvar vida estamos complicando la situación. Evitemos esos percances que se pueden presentar en nosotros cuando no tenemos esa capacidad suficiente para poder asistir a una persona. Aquí tenemos otras de las urgencias que también vienen al caso, las quemaduras. Para hablar de quemaduras, vamos a hablar de que las quemaduras, bueno, se presentan en 3 grados, de acuerdo a la clasificación y al grado de afectación. Aquí tenemos en la gráfica, observemos, esta es una quemadura grado 1, que en la mayoría de los casos se ha presentado en nosotros también, cuando nos vamos a playita o cuando estamos en algún otro lado donde recibamos el sol canicular y nos afecte. Y ese enrojecimiento a nivel de la piel, más que todo en la persona de tez blanca, este enrojecimiento es más notorio, pero en cambio en las personas de tez negra no va a tener ese tipo de inconveniente, ¿no? Hay una cierta especificación para que ustedes puedan saber el por qué, pues ustedes pueden decir, y bueno, y las personas de tez morena, ¿por qué no van a tener el mismo problema que la persona de tez blanca? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hace ese componente que actúa para proteger la piel, como es la melanina en nuestro cuerpo. Entonces, esa melanina que en el género de raza negra es muy fuerte, es muy consistente. Por eso que ustedes ven, ustedes pueden poner como ejemplo, ¿no? De observar. Una persona de tez morena pues está expuesta al sol y automáticamente al otro día tú lo ves como que sin nada. Sí, pero a una persona de tez blanca la expone al sol sin camisa, tengo por seguro que ya en la noche no te va a querer dormir. Esas son quemaduras de primer grado que se presentan por el recibimiento de lo que son los rayos solares en condiciones naturales. El segundo gráfico que ustedes ven aquí ya es una quemadura de primer grado, de segundo grado. Aquella quemadura donde hay ya compromiso a nivel tisular, ese compromiso a nivel de la dermis que automáticamente provoca una lesión, un deterioro. Mire, la piel se levantó,
el paciente tiene que seguir su curso de tratamiento y esto conlleva a que tenga mucha asepsia, ¿no? Mucho cuidado, porque puede ser presa fácil a un foco de infección estando en estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos haciendo ya diferencia de las quemaduras. Quemadura grado 1, quemadura grado 2 y quemadura grado 3. ¿Cuándo es la quemadura grado 3? Donde ya hay compromiso de las 3 capas que están protegiendo nuestro cuerpo, como la dermis, la exodermis y la mesodermis. Entonces, esas 3 capas, incluido puede haber este tejido profundo, muscular profundo, y ahí pues se puede determinar de que sí, estamos frente a una persona con una quemadura de grado 3. Las quemaduras graves. Las quemaduras provocan la muerte de las células de la piel, algo que puede acarrear graves problemas para la salud e incluso en las más serias, la muerte. Estas se dividen en 3 grados dependiendo de la afectación del tejido. Grado 1. Las quemaduras de primer grado son las más leves, se tratan de lesiones superficiales que ocurren en la epidermis, la capa más externa de la piel. El grado 2 no solo afecta la capa externa de la piel, sino también causan daños de la dermis y una capa más interna de la piel. Y el grado 3, que son lesiones tan graves que llegan a la capa más interna de la piel, como la hipodermis. Entonces, aquí en el gráfico ustedes pueden determinar cuáles son esas clasificaciones de la quemadura, y yo les he traído una figura donde ustedes pueden determinar a qué tipo de quemadura me estoy refiriendo, ¿no? Este es un ejemplo muy claro: quemadura grado 1, quemadura grado 3 y grado 2 y quemadura grado 3. ¿Perfecto? Otra de las urgencias, decía Edgar, la apendicitis, le abren la panza y listo, ya. El apéndice bueno, prácticamente se le denomina apéndice porque es la parte terminal del intestino. Aquí tenemos el intestino, la parte terminal colgando como un gusanito, pero que esto se va con el tiempo, se va inflamando y se va haciendo más grande, ¿no? Hay muchas causas por las cuales se pueden presentar estas apéndices. Se encuentra en el punto de unión entre el intestino delgado y el colon. Se trata de una inflamación aguda que aparece repentinamente y que cursa con mucho cuidado, con mucho dolor. La afección debe detenerse rápidamente, ya que el apéndice es una estructura cerrada y en este caso de que esta prosiga puede estallar y provocar la muerte de la persona. Que después que se inflama el apéndice puede provocar una peritonitis. No sabemos que la peritonitis, pues una vez que se revienta, se considera peritonitis una vez que se expande, explota o revienta aquí lo que es el apéndice, provocando una contaminación ácida dentro de los intestinos, que hay personas que no han recibido un tratamiento, una cirugía adecuada y un cuidado adecuado, pues se han muerto. Pero en todo caso, esta es el apéndice, ¿no? Reviste mucha importancia. Esto sí es urgencia, porque cuando ustedes ven un paciente con apéndice dentro de urgencia, pues es remitido de manera inmediata también a lo que es el quirófano, el especialista en este caso, para que pueda ser intervenido de manera inmediata. Otra de las urgencias comunes tenemos la agudización del SPOT, ¿sí? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la SPOT. Miren, aquí tenemos en el gráfico una bronquitis crónica, donde vemos los bronquiolos, sí, los bronquios y los bronquioles, vemos automáticamente que están libres. Pero acá, si ustedes observan, ya está lleno de mucosa, ¿no? Esa secreción de las mucosas que se alojan prácticamente en toda la tráquea y a nivel de los bronquios. Sí. Ahí observen, esto es normal y esto ya es patológico, ¿no? Miren la estrechez ya del moco que provoca esto una respiración difícil en nosotros.
sea, cuando nosotros normalmente estamos en un estado de, estamos en estado gripales, puede ser virales o bacterianas, tenemos este tipo de situación que se nos presenta, ¿no? Todos hemos pasado por esos problemas. Chicos, denme un minutito, sí. Ya, chicos. Ah, qué lamentable. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Neumonía. A ver, ¿alguien de ustedes me puede hablar de de aquellas urgencias que ya yo les he citado ahora? ¿Me pueden hacer un análisis? Son afecciones principalmente que se dan en lo que es el corazón, en lo que son las vías respiratorias y problemas internos como el apéndice. Ya, ya, sí, gracias, Casey. El,
Estas urgencias, como ustedes se dan cuenta, son las más frecuentes. Si nosotros nos ponemos a detallar cada urgencia, entonces simplemente no vamos a concluir de manera rápido. Ahí ustedes conocen de que por situaciones de experiencia propia que hayan tenido ustedes, han padecido de alguna urgencia. Esas urgencias que bueno, nos deparan en que tenemos que sí o sí ir a un centro de salud lo más rápido posible, como por decir esos dolores abdominales que a veces tenemos por situaciones, los famosos cólicos, ¿no? Por situaciones alimenticias pueden ser, o por situaciones propiamente de la parte interna de nuestro sistema gástrico. Pues, así como también podríamos tener aquellas condiciones que se pueden presentar con procesos virales. Entendemos que hay procesos virales muy agudos, a las cuales también nosotros somos afectados por lo mismo. Entonces, hay pues algunas condiciones que podemos estar sacando a relucir para poder determinar que en realidad se trata de una urgencia. Entonces, no son urgencias aquellas a la cual pues la persona la puede tolerar, ¿no? Como por ejemplo la misma gripe, donde ustedes tienden a tener una afectación menor, consideradas cuando son gripes provocadas por factores bacterianos, en este caso donde la agresividad es mucho mayor. Esa agresividad que te puede provocar una neumonía. La neumonía, ¿qué se llama neumonía? La neumonía, cuando hablamos de neumo, estamos hablando del sistema pulmonar. Sí, este sistema pulmonar que es muy importante y es uno de los órganos diana con el corazón de los más importantes de nuestro cuerpo, donde en realidad tenemos que tenerle mucho cuidado porque si no, pues puede terminar en padecimientos o puede terminar en consecuencias graves como enfermedades que se pueden presentar de manera irreversible. Aquí observamos en la parte superior derecha, sí, aquí en la gráfica tenemos los alvéolos que son normales, miren, están prácticamente dilatados, están en pleno funcionamiento y más que todo están libres, ¿no? En cambio, acá, la otra cara de la moneda, ¿sí? Todo aquí con secreciones ya y congestionados los alvéolos, ¿no? Los bronquiolos, perdón. Estos bronquiolos que también provocan una afectación a nivel de la salida, de la expectoración, en este caso de toda persona, cuando hay una resequedad. Esa resequedad que se da por el mecanismo biológico que tiene la persona o en su defecto por una falta de ingesta en este caso de líquidos. Cuando ustedes están con gripe, pues van al médico. El médico lo primero que dice, bueno, reposo y tome demasiado líquido. Pero es porque existe esa resequedad y automáticamente no hay una buena expectoración. Ustedes han observado que cuando están con estos procesos gripales, donde se van a ver afectados los alvéolos y los bronquiolos, se van a dar cuenta que cuando tosemos, que dice, tengo tos seca. Sí, ustedes han de haber escuchado mismo de su propia boca, es decir, tengo tos seca, pero no es, a eso no se le llama tos. Sí, es verdad, es una tos seca, pero se provoca es porque no hay una buena humidificación a nivel de los bronquiolos, aquí a todo este nivel, donde pueda existir una buena expectoración. Sabemos que la flema, pues bueno, tiene eh, dos medios de salida en este caso, ¿no? Algunos medios de salida a través de la zona respiratoria misma, como es de las fosas nasales, o por una expectoración por la boca, o en su defecto por las heces fecales, ¿no? Los niños más que todo. En los niños, ustedes observan, pues el niño por lo general te boca moco te elimina moco por la nariz, pero en cambio por la boca muy poco. Ellos tosen, lo que hacen es tragarse, pero ese tragado que se hacen son eliminados a través de las heces fecales. Entonces son medios de eliminación de parte de ellos. En cambio, un adulto, pues bueno, ya tú expectoras y tienes esa sensación de eliminar a través de la boca.
la flema en este caso, ¿no? Vamos a ver lo que es la neumonía. Consiste en una inflamación aguda de los sacos aéreos de los pulmones. ¿Cuáles son los sacos aéreos de los pulmones? Estos, los alveolos y más a fondo los bronquiolos, ¿no? Que prácticamente se llenan de flema y son los que nos dificultan la respiración. Son aquellos que están ahí compenetrados, prácticamente congestionados, y nosotros hasta por levantar la mano, hasta para hablar, nos cuesta, ¿no? Pero es porque hay una congestión dentro de estos bronquios, alveolos y bronquiolos, donde automáticamente la congestión no nos deja que nuestro órgano diana tenga esa respiración muy fluida, ¿no? Siempre va a haber esa respiración con sibilancia. Si han escuchado cuando ustedes están con gripe, de pronto respiran y como que estuvieran silbando, como que tuvieran un pitito dentro de la parte torácica, es decir, de los pulmones. No es así, es producto de este estrechamiento que existen de los bronquiolos y los alveolos para provocar una respiración normal. Hay un obstáculo, ¿no? La sintomatología de esta neumonía incluye fiebre alta, problemas para respirar, silbido al respirar, dolor en el pecho al respirar o toser, tos con mocos, debilidad y fatiga, escalofríos y náuseas. Esos son uno de los del cuadro clínico a la cual ustedes se pueden encontrar frente a este caso de enfermedades que si no hay un tratamiento adecuado, ténganlo por seguro que el paciente tiende a tener muchos problemas. Y bueno, esta es una de las causas de muerte de la neumonía ahorita con esta pandemia. ¿Sí? El paciente entra a esta etapa de congestionamiento de su parte bronquial y bueno, muchos de los pacientes han fallecido por este tipo de problemas. Otra de las urgencias son las intoxicaciones. Esas intoxicaciones que se dan por la ingesta de muchos factores, como por ejemplo, hablamos de los químicos, hablamos también de aquellos alimentos que no son bien preparados, hablamos de otras situaciones que nuestro organismo puede estar recibiendo y que en realidad no son aceptadas por el mismo. Entonces, ahí pues algunas de las situaciones que se puedan presentar consideradas como intoxicaciones alimentarias. Son aquellas situaciones en que la vida de la persona corre riesgo después de que se haya consumido generalmente de forma accidentada una sustancia que tras entrar en el cuerpo puede dañar los órganos internos. Esto incluye sobredosis de medicamentos, productos de limpieza, productos tóxicos e incluso patógenos a las toxinas que se provocan. Entonces, aparte de esas intoxicaciones alimentarias, pues tenemos también aquellas provocadas por los alimentos mal preparados. Bueno, algunos de ustedes ha de haber tenido esa experiencia dentro del entorno familiar o fuera de ella, donde pudieron haber sido testigos de ver que esas intoxicaciones alimentarias provocadas por este sinnúmero de alimentos de pronto pasados ya en su caducidad del tiempo, no bien cocidos, algún tipo de situación alérgica que tenga la persona y que le provoque una intoxicación, porque hay personas que son alérgicas y en realidad a ciertos productos alimenticios. Y cuando los ingiere, estos productos tienden a provocar un efecto secundario en ellos. Entonces, ahí pues de las intoxicaciones alimentarias, el, el medio o el sistema de eliminación de estas intoxicaciones alimentarias se lo realiza a través de un lavado, puede ser, o en su defecto de la aplicación de una vía donde se aplique solución salina y ayudar a mejorar en este cuadro la hidratación, a la cual pues la persona también puede haber sido provocada por estas intoxicaciones alimentarias, provocándose una diarrea o vómitos en estos casos. Aquí tenemos otras de las urgencias más comunes, como es el ictus.
El ictus, denominado también accidentes cerebrovasculares. Aquellos accidentes cerebrovasculares que se dan por algún rompimiento de una arteria provocando una hemorragia, por un taponamiento de las arterias provocando una isquemia o un coágulos dentro del cerebro, que esto lo que hacen es aumentar su estado de movilidad, de sensibilidad que tenemos todas las personas. Voy a poner ejemplo, una afectación de estos accidentes cerebrovasculares, podemos tener a ese tipo de pacientes, de personas que ustedes pueden ver en la calle, o puede ser algún familiar que tuvo algún accidente cerebrovascular y en realidad pues quedó con secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas que provoca estos accidentes cerebrovasculares? Tenemos que tener en cuenta que el alojamiento, la parte geográfica y anatómica, le puedo decir, la ubicación de este sistema del cerebro es considerado como el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central que viene siendo prácticamente el motor para lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros pensamos, asimilamos, actuamos, nosotros realizamos diferentes tipos de movimientos. Ese tipo de acciones están regidas por el cerebro, ¿no? Aquel cerebro que nos permite a nosotros ir más allá. Sí, se encarga también de la captación, esa captación en la cual pues nosotros asimilamos algo hoy día y téngalo por seguro que después de 2 o 3 días vamos a mantener esa imagen o vamos a mantener esa idea que nosotros captamos en otro lado para poderla aplicar o en su defecto poderla repetir o conversarla, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, les pongo ejemplo, yo siempre me valgo de ejemplo. Ustedes van vamos a decir al cine a ver una película. Entonces, ténganlo por seguro que si a ustedes les gustó esa película y si ustedes están concentrados viendo la película, a cabo de un mes, de una semana o de días nomás, ustedes con lujo de detalles comentan la película. Entonces, esa es la acción de nuestro cerebro, la acción principal que es prácticamente de aprendizaje, de retener todo lo que nosotros aprendemos. Son en unas personas este cerebro tiene un mejor funcionamiento que en otras, pero todos nosotros, los seres humanos, somos capaces de poder actuar, somos capaces de poder rendir y somos capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, esto se da por el funcionamiento normal del cerebro. Una alteración en el mismo, pues, va a provocar este tipo de afectaciones, como por ejemplo las isquemias cerebrales o las embolias, las trombosis también que hablamos, o también puede ser aquellos infartos del cerebro que se dan, porque al cerebro también se puede infartar. ¿Cómo se infarta el cerebro? Automáticamente se bloquea el sistema circulatorio que está irradiando en él y automáticamente deja de funcionar. Esas son las consideraciones en las cuales pues, nosotros tenemos estos tipos de urgencias que son muy importantes y que vienen al caso. ¿Por qué vienen al caso las urgencias? Porque si nosotros estamos frente a una situación donde tengamos que asistir a algunas personas, pues nosotros tenemos que dar prioridad a aquellos casos que en realidad son de urgencia, no a todos, ¿no? Chicos, bueno, esa fue la presentación de hoy día. No sé si les quedó alguna duda. No, y sí. Bueno, en mi caso no. ¿Está entendible? Sí, profesor, está todo entendido. La clase. Todo Sí, entendido. está entendido. Vamos a ver Profe, cómo están esos casos prácticos otra vez. Cuénteme. es que le quiero preguntar sobre el apendicitis, le quiero preguntar cuáles son las causas que estoy buscando en el cuento. Pero sé que son de varias bacterias que se acumulan.
Sí, no hay, son enfermedades, a ver, tienen un nombre. Mm, Profe, dígame. si le puedo aportar en algo, muchas de las veces se da por la obstrucción de un fecalito. Entonces, esto quiere decir que, o sea, nuestra deposiciones por un mal pujo o por el exceso de pujo, este fecalito se va hasta el apéndice y se tapa. Entonces, ahí comienza con inflamación y todos los signos y síntomas que nos pueden dar. Sí, hay un nombre, se me escapó el nombre, no sé si me puedes ayudar. Las enfermedades de causa desconocida, ¿cómo se llaman? Sí, ¿me escuchaste, Jonathan? No podría, o sea, no le entiendo bien la pregunta, pero no podría ser enfermedades gastrointestinales. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llaman las enfermedades que cuando tienen un nombre? Déjame que estoy buscando, ¿ya? Ah, idiopática, sí. Han de ver, bueno, de pronto en una situación de un reportaje médico, en una anamnesis, en una historia clínica. Anamnesis es una historia clínica. Pueden ver enfermedades idiopáticas. Sí, pueden decir enfermedad de la apendicitis idiopática. Cuando se habla de idiopática, se habla de que son enfermedades con causas desconocidas, es decir, aquellas enfermedades que aparecen y los investigadores todavía no han realizado valga la redundancia, una investigación a fondo para poder determinar que en realidad es provocada por tal agente interno o externo, como por ejemplo, tenemos la enfermedad de la cefalea, que es una enfermedad provocada, puede ser por la hipertensión, puede ser provocada por algún efecto emocional que haya tenido la persona, puede ser provocada por aquellas alteraciones biológicas como por ejemplo el colesterol alto, la hipertensión, puede ser provocada por algún virus que tenga la persona internamente y que te provoque como consecuencia una cefalea. Entonces, he ahí ese tipo de condiciones a las cuales me refiero, ¿no? La enfermedad, por ejemplo, la apendicitis que habló el compañero, es una enfermedad idiopática, es una enfermedad con causa desconocida. Hay diferentes causas que se ameritan de que está afectando la apendicitis, pero en realidad es una enfermedad idiopática que hasta ahora se conoce cuál es el origen real de esa patología. A eso me refería. Bueno, chicos, entonces, ¿quién más tiene alguna otra pregunta? ¿Nadie? Casey está muy pensativa. Es que tenía una duda Ya. sobre si el apéndice en sí en el cuerpo tiene alguna función específica o algo o no. No, en el No, sí, cuerpo hay algunas órganos, no órganos, algunas partes de nuestro cuerpo que no tienen mucha funcionalidad. Por ejemplo, el apéndice es una de esas. Otro tipo de órgano que no tiene mucho, no es que no va a tener principal acción. Por decirte, en el sistema óseo tenemos
el peroné, que no tiene mucha funcionalidad en nuestro cuerpo. Si la acción de lo que es la pierna, es que está formada por el peroné y la tibia, el mayor esfuerzo, el mayor peso, la mayor carga la ejerce la tibia, pero en cambio el peroné está ahí. Claro que si hay una afección en ellos, ya revisten importancia, son como el apéndice. El apéndice, sí, todos las tenemos, sí, pero si estás tranquila y no pasa nada, pasa desapercibida. Pero en cambio, cuando ya hay algún problema, ahí sí, pues, ¿no? Ahí ya tienes que correr, porque te puedes morir, pues. No es que se te provoca una peritonitis, que es el rompimiento del apéndice y automáticamente te contamina todo lo que es la parte de intestino. Yo no he observado, he visto en videos, pues, que esa peritonitis, pues, lo que te hacen es la limpieza y te sacan todo el tripero, como dice, para podértelo lavar. Y ahí que pueda funcionar, porque si te lo dejan ahí la contaminación es muy grande. Entonces, ahí pues una de las situaciones a las cuales pues está considerada que la apendicitis no tiene ninguna funcionalidad e importancia dentro de nuestro organismo. Más bien, no es perjudicial para nosotros y tenemos que tenerle mucho cuidado y respeto también, ¿no? Perfecto. Entonces, chicos, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud? Está ¿Cuándo volvemos entendible la a clase, clases ¿no? presenciales? ¿Cómo? ¿Cuándo volvemos a clases presenciales? ¿Cuándo vuelven a clases presenciales? Una vez que nos hayamos vacunado todos. Yo sé, sinceramente sí, mi agrado y deseo de estar a clases presenciales, porque me he dado cuenta que en las clases presenciales uno labora menos, menos tensión, menos carga y todo. En cambio, en las clases virtuales como un poquito más complicado. A veces me toca trabajar hasta las 12 de la noche, una, y ya pues, y esa como mucha carga. Veía menos complicado la parte presencial. Además, que para el aprendizaje de ustedes debería ser más presencial. Pero bueno, ya van a tener la oportunidad de las clases presencial y de las prácticas más que todo, porque eso es lo que a ustedes les va a llenar. La parte de la práctica donde van a demostrar la capacidad adquirida en la teoría. Bueno, chicos, si ya no tienen ninguna pregunta, voy a dejar grabada la clase de hoy